Muy buenas noches, estamos en un nuevo capítulo. El capítulo del día de hoy es uno de los muchos que vamos a realizar a lo largo de estas semanas, porque vamos a ir enfocados hacia lo que es el mes de la prevención y la detección y el manejo de la diabetes mellitus, que se celebra en el mes de noviembre. Entonces, el capítulo del día de hoy va enfocado principalmente hacia la exploración neurológica del paciente diabético, principalmente en la sensibilidad que tienen los pies. Sabemos que una de las principales complicaciones, secuelas que puede tener un paciente que tiene una cronicidad pues bastante larga con la diabetes mellitus y en algunos casos en muchos casos en pacientes que se encuentran de manera descontrolada ante esta patología, pues pierden sensibilidad, que es algo que nosotros conocemos como neuropatía diabética. No me voy a enfocar mucho hacia lo que es el concepto, porque también hablaremos en un capítulo aparte sobre la fisiopatología de la neuropatía diabética. El capítulo de hoy, como ya les había comentado, va enfocado principalmente hacia la exploración sensitiva de los pies del paciente. Bueno, como ya habíamos comentado, una de las principales complicaciones que tienen los pacientes que tienen una larga evolución de diabetes mellitus es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética la podemos definir en términos generales o sencillos como la pérdida de sensibilidad que tienen los pacientes en el pie. Muchas de las ocasiones o de los casos que podemos ver en las heridas de los pacientes es que la sensibilidad pues influye mucho en la aparición y en qué tanto nosotros podemos atender la herida. Muchos de los pacientes que han llegado a mí o pacientes que nos han referido o entre pláticas de compañeros, es una realidad cruda que muchas personas no pueden llegar a detectar a tiempo cuando empiezan a aparecer los síntomas principales de una herida. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen una herida ya compleja a partir de una diabetes mal controlada, pues es que los pacientes empiezan a tener, por ejemplo, rubor, inflamación, exudado, purulento, y cuando ya la persona detecta que tiene esa herida, pues muchas veces ya abarcó una gran complejidad o ya necesita derivarse muchas veces hacia un hospital para que puedan llevar un manejo un poco más especializado. Vamos a hacer una serie de pruebas básicas que nos van a ayudar a poder detectar a tiempo la sensibilidad o la calidad de la sensibilidad que tienen los pies de los pacientes para evitar que puedan llegar a algún tipo de herida. Para que nosotros podamos empezar a hablar sobre lo que es la valoración de la sensibilidad de los pies del paciente, necesitamos definirla o dividirla en dos partes, en una sensibilidad superficial y en una sensibilidad profunda. Cada una de estas tiene ciertas pruebas, las cuales nosotros podemos aplicar al momento de la valoración con el paciente. Una de las pruebas que nosotros podemos realizar con los pacientes enfocadas hacia lo que es la sensibilidad superficial, pues a través de la valoración de lo que es la sensibilidad epicrítica. ¿Qué es la sensibilidad epicrítica? En la cual nosotros, la persona puede llegar a sentir estímulos o detectar ciertos objetos y poder percibir su sensación, su consistencia y su forma. Por lo general, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de prueba, necesitamos diferentes herramientas. Por ejemplo, a través de la sensibilidad epicrítica, nosotros podemos utilizar lo que es una torunda o lo que es un algodón. Yo lo voy a colocar en la parte del pie del paciente, principalmente en las partes laterales o en el dorso del pie. Y nosotros siempre le vamos a preguntar al paciente si es que puede identificar qué tipo de sensación, textura, consistencia es el objeto que yo le estoy colocando. Otra de las herramientas que podemos utilizar al momento de valorar en esta situación o a esta altura es a través de un pincel. En los lugares o sitios en los que yo coloqué el algodón, pues yo voy a poder utilizar el pincel, ya sea, como repito nuevamente, hacia los laterales en los pies del paciente y en los dorsos del pie. El paciente claramente a través de estas pruebas tiene que saber identificar qué tipo de objeto le estoy colocando, la sensación, la textura. Eso es lo que es una sensibilidad epicrítica. La siguiente sensibilidad que vamos a valorar es la sensibilidad térmica. A través de paquetes de gel, nosotros vamos a utilizar o colocar estas herramientas en diferentes partes del pie.
Siempre hay que tener diferentes tipos de paquetes, principalmente uno frío y uno caliente, para que el paciente pueda identificar o diferenciar los diferentes estímulos de calor. Estos tipos de paquetes, cuando nosotros vayamos a utilizar, pues claramente tiene que tener una temperatura ni muy fría para no poder generar un tipo de quemadura por contacto frío, ni uno muy caliente. Partes o áreas del cuerpo vamos a tener que aplicarlas, las aplicamos en los laterales y en la planta del pie. Entonces con nosotros tenemos que es un paquete frío, yo voy a colocarlo en la parte lateral de los pies del paciente. Y el paciente va a ayudar a determinar si es frío lo que yo lo estoy colocando o si es caliente. Entonces en este caso fue uno frío y en otro, ya sea en el otro pie o esperamos que la piel de este pie recupere su temperatura para que nosotros podamos aplicar pues lo que es un paquete caliente. Nuevamente lo aplicamos en los laterales y en la planta del pie. Y el paciente tiene que ayudar a determinarnos o en especificar qué tipo de estímulo yo le estoy aportando al pie. La siguiente prueba de sensibilidad va dirigida hacia lo que es la sensación de dolor. A esto le llamamos sensibilidad analgésica, en la cual nosotros vamos a realizar un estímulo doloroso en el paciente para que esto pueda identificarlo. Por lo general, las bibliografías nos refieren que hay un tipo de sistema de prueba que se llama pinprick, en la cual nosotros vamos a aplicar un alfiler en las partes del pie, principalmente en el dorso y en la planta, y claramente preguntar al paciente si se siente ese estímulo de dolor. Algunas bibliografías, de hecho, ya nos recomiendan hacer este tipo de prueba, ya que pues si nosotros podemos aplicar una presión un poco fuerte o el pie del paciente está muy deteriorado, pues podemos generar nuevas lesiones, ¿no? Entonces, por lo general, no es una prueba que se realice. Sin embargo, hay muchas personas que al momento de explorar el pie, pues lo siguen utilizando. El siguiente bloque de pruebas exploratorias que nosotros vamos a realizar en nuestro paciente van dirigidas hacia la sensibilidad profunda. Una de las pruebas que nosotros vamos a realizar es la aplicación del monofilamento de 10 gramos. Aquí se los muestro. El monofilamento de 10 gramos, lo que nos va a ayudar a valorar, como ya mencioné, es que el paciente pueda referirnos si tiene algún tipo de estímulo a través de la sensibilidad que nosotros ejercemos con la presión del monofilamento. El monofilamento está hecho, no, es indoloro. El monofilamento está hecho de nylon, el cual, sin importar el tipo de presión que yo ejerza sobre el paciente, la capacidad de este monofilamento es que solamente va a ejercer una presión de 10 gramos. ¿Dónde yo voy a aplicar lo que es el monofilamento? La bibliografía nos refiere 10 puntos anatómicos o sitios anatómicos donde cual yo voy a aplicar el monofilamento en el pie del paciente. Los 3 primeros lugares nos describen como el pulpejo del primer dedo del pie, el tercer dedo y el quinto dedo, así como de igual manera la cabeza del metatarso, del primer, del tercer y del segundo, en la curvatura interna de lo que es el pie y la curvatura externa, así como de igual manera en el talón y también en el espacio interdigital entre el primer metatarso y el segundo metatarso. Vamos a realizar una demostración de cómo es que nosotros vamos a realizar la aplicación del monofilamento en el pie del paciente. Siempre cuando nosotros vamos a aplicar, vamos a iniciar lo que es la exploración, al paciente siempre tenemos que ubicarlo en una posición de cúbito supino, así como está correctamente el paciente. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento es que hay que retirar lo que es el calzado y el calcetín del paciente para que nosotros podamos realizar un estímulo adecuado sobre el pie. De igual manera, antes de que nosotros realicemos lo que es la exploración, siempre hay que mostrar al paciente qué es lo que nosotros vamos a realizar con él, explicarle qué es el monofilamento, cómo se va a aplicar. Entonces, otra de las consideraciones importantes que nosotros debemos tener en cuenta con el monofilamento es que previamente tengo que hacer una prueba con el paciente. Yo me acerco y le hago una prueba con su mano para que él pueda identificar cómo va a ser esa sensación táctil. Entonces, ya que el paciente una vez pueda identificar esa sensación, claramente cuando al momento de yo hacer la prueba, pues él ya va a saber cómo es la sensación. Entonces,
Otra de las consideraciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la exploración es que el paciente siempre debe tener los ojos cerrados o con la vista hacia arriba para que no pueda observar dónde yo estoy haciendo la aplicación. ¿Ok? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos en cuenta todas estas consideraciones, yo ya puedo realizar lo que es el procedimiento. Ya vamos a realizar lo que es la prueba con el monofilamento. Entonces, nosotros levantamos lo que es la cabecilla, la destapamos y vamos a aplicar el monofilamento de la manera correcta, como ya mencionamos, en los 10 puntos. En primer lugar, lo vamos a colocar aquí, en el primer pulpejo, y le preguntamos al paciente si es que lo siente. Luego lo colocamos en el tercer pulpejo. De igual manera, al momento de realizarlo, hay que preguntar al paciente si es que siente o no. Lo realizamos en el tercer pulpejo. Lo realizamos de igual manera en lo que es en la cabeza del primer metatarso. Es importante también que cuando nosotros realicemos esta prueba, hay que realizarlo hasta 2 veces por cada punto. Y si la información o la respuesta que el paciente nos da es un poco confusa en cuanto a que si lo siente o no lo siente, lo podemos realizar una tercera vez. De hecho, de igual manera, también las bibliografías nos comentan que nosotros le digamos al paciente si lo siente o no, a pesar de que nosotros no estemos aplicando lo que es el monofilamento. De la siguiente manera, como lo voy a comentar. ¿Sientes? Sí. ¿Sientes ahorita? No. De esa manera nosotros vamos a poder identificar si es que también a través de esta prueba ciega, pues el paciente siente o no. Entonces ya una vez que nosotros ya realizamos en los 10 puntos, pues de igual manera repasamos que lo podemos realizar en la parte interna de la zona plantar, en la parte externa de la zona plantar, en el talón como ya habíamos mencionado, y también en la zona interdigital entre la cabeza del primer metatarso y el segundo. Entonces nosotros realizando lo que es la prueba del monofilamento, ¿cómo nosotros podemos interpretar si es que el paciente tiene el riesgo de poder desarrollar una neuropatía diabética? Si en 4 de las 10 puntos que nosotros hicimos presión el paciente no siente, existe un grave riesgo o un alto riesgo de que el paciente pueda desarrollar neuropatía diabética. ¿Qué cuidado yo puedo darle a lo que es el monofilamento? El monofilamento nos dice que cuando nosotros hacemos diversas pruebas, las bibliografías nos mencionan que de 9 a 10 pruebas, que son aproximadamente como unas 100 aplicaciones del monofilamento, nos explica que nosotros debemos dejar reposar el monofilamento por 24 horas para que pueda recuperar esa rigidez que lo caracteriza. De igual manera nos menciona que si el monofilamento al momento de realizar un procedimiento se quiebra o es muy rígido, pues nosotros ya descartemos esa posibilidad y tengamos que comprar uno nuevo. Entonces son los cuidados que nosotros debemos de realizar con el monofilamento cuando nosotros tengamos que hacer exploraciones neurológicas del pie. La siguiente prueba que nosotros vamos a realizar para poder valorar lo que es la sensibilidad profunda del paciente es a través del diapasón de 128 Hz. Este instrumento lo que va a hacer es liberar ciertas vibraciones para que el paciente pueda sentir pues esas vibraciones a través del pie. ¿Dónde y cómo podemos utilizar lo que es este procedimiento? Nosotros vamos a golpear con la palma contraria a la que tenemos agarrado lo que es el diapasón y el diapasón va a empezar a emitir lo que son unas vibraciones. Posterior a esto, yo tengo que colocarlo en ciertos puntos anatómicos. ¿Dónde yo voy a colocar lo que es el diapasón? La punta del diapasón yo lo voy a tener que aplicar en lo que es la cabeza del primer dedo. Entonces, nosotros vamos a aplicar lo que es la presión ahí. Donde también yo voy a aplicar lo que es la vibración del diapasón en el malleolo interno y en el malleolo externo. Vamos a hacer una prueba para que nosotros podamos identificar cómo es que lo vamos a realizar. Entonces, lo que hacemos nosotros es agarro con la mano contraria y genero una presión y yo voy a colocar en lo que es. Le preguntamos al paciente si es que puede sentir. Paciente, ¿pudiste sentir las vibraciones? Sí. Entonces, vamos a pasar a lo que es el malleolo interno. Golpeamos y aplicamos. Okay. Le preguntamos al paciente nuevamente si es que sintió. ¿Sentiste, paciente? Sí.
Muy bien. Entonces, ¿dónde es el siguiente punto que nosotros vamos a realizar? Pues como ya hemos dicho, en la cabeza del primer dedo. Entonces vamos a realizar lo que es el diapasón. Vamos a golpeamos y le preguntamos si siente. ¿Sientes? Sí. Okay. Un punto imprescindible es cuánto tiempo es que el paciente puede sentir. Si el paciente puede sentir las vibraciones por más de 4 segundos, quiere decir que es una prueba negativa y que el paciente no corre ni un riesgo que pueda desarrollar algún tipo de neuropatía. Si el paciente lo siente menos de 4 segundos o de plano no lo siente, pues claramente la posibilidad de que el pie pueda tener un riesgo de ulceración en el futuro pues es demasiado alta. Otra de las pruebas que nosotros tenemos que realizar con el paciente son los reflejos aquíleos, en donde yo a través de un martillo de exploración de reflejos, yo voy a tener que hacer una presión, un golpeo. Entonces yo ubico lo que es el talón de Aquiles o lo que es el tendón de Aquiles y lo que voy a hacer es un golpe. Entonces, así como hago una prueba de un lado, también lo hago del otro, porque la prueba es bilateral. Entonces, lo que yo busco con esta prueba es que el paciente haga una puntiflexión. Cuando hago una puntiflexión quiere decir que el reflejo está conservado y eso es un buen punto. Entonces estas son las pruebas exploratorias que nosotros realizamos para que nosotros podamos detectar la posibilidad de que el paciente pueda desarrollar algún tipo de neuropatía diabética. Todos nosotros tenemos que registrar estos hallazgos a través de un instrumento. Las bibliografías nos recomiendan que nosotros utilicemos el instrumento de diagnóstico de neuropatía de la Universidad de Michigan, el cual pues a través de lo que es el instrumento de valoración, pues se puede anotar o hacer un checklist de todos los puntos que fuimos valorando a través de todas estas pruebas, desde la sensibilidad táctil, desde la sensibilidad presora, desde la sensibilidad vibratoria, desde si el paciente puede tener algún tipo de ulceración también. Entonces, todos esos ítems que tiene lo que es el instrumento, pues de algún otro modo, a través de un puntaje nos va a determinar si el paciente sí tiene una neuropatía diabética o no. Bueno, entonces la exploración de la sensibilidad para poder determinar el riesgo potencial de que el paciente pueda desarrollar una neuropatía diabética es uno de los cuidados o de los procedimientos imprescindibles que debe hacer o tener un heridólogo al momento de abordar una herida de pie diabético. Como ya vimos a través de lo que son las pruebas exploratorias y documentándolo en el instrumento, nosotros podemos validar si es que el paciente puede tener el riesgo de desarrollar una neuropatía diabética. Entonces, es fundamental que nosotros desarrollemos estas habilidades para profesionalizar y profundizar nuestros servicios de enfermería. Con esto finalizamos lo que es el capítulo del día de hoy. Como ya les había comentado, este es un video de una serie de muchos más que van enfocados hacia lo que es la prevención, la detección y el manejo y el tratamiento de lo que es una úlcera de pie diabético. Todo esto con la finalidad de potenciar y profesionalizar nuestros cuidados de enfermería hacia las próximas generaciones de enfermeros. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Si ustedes tienen alguna experiencia previa sobre la exploración, si en algún servicio lo han realizado, sobre si alguna visita hospitalaria o extrahospitalaria o domiciliaria también lo han realizado, pues déjenos en los comentarios, platíquenos su experiencia sobre cómo se ha encontrado, si descubrieron que un familiar suyo de ustedes, un paciente tuyo, empezó a tener lo que es una neuropatía diabética. Coméntelo, podemos platicar sobre todas estas experiencias que tenemos. Eso podría hacer que nuestra comunidad crezca, que nuestra interacción y nuestra experiencia también se enriquezca con el comentario que tenga cada persona. Sigan mis páginas, nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, de YouTube, con nuestros videos que ustedes pueden encontrar aquí, como Enfercur, y en Instagram como EnfercurMX, para que nosotros podamos crecer nuestra población y que estos conocimientos lleguen a más personas. Se despide su heridólogo de confianza, Daniel Salazar, y nos vemos en el próximo capítulo.